Entonces, familia, muy buenas noches para todos, buenas tardes ya. En esta noche tan especial, como ya lo saben, y nos lo anuncia también la cabañita que tenemos armada, estamos celebrando algo que se llama la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los Sukkot, ¿sí? Entonces, si se pueden hacer un poquito más pegada a esta pared, para que puedan quizá apreciar o si la alcanzan a ver, bien. Entonces ahí tenemos el título, es la fiesta precisamente la fiesta del Sukkot o la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Pues la palabra Sukkot, como usted lo puede ver ahí, Sukkot es el plural en el hebreo de lo que es tabernáculo, o sea, tabernáculos. Y el singular, o sea, una sola cabañita, es Sukkah, así es en hebreo. ¿Sí? Por eso las dos palabras. Sukkot, el plural, tabernáculo, Sukkah, una sola. ¿Sí? Entonces ahí se puede ver en la imagen lo que es la representación de una Sukkah. Esa imagen es una Sukkah en Israel, en Jerusalén. ¿Sí? Entonces la diferencia que tiene, por ejemplo, con la nuestra, aparte pues del velito, esto es más para taparlo, para que haya más privacidad en la Sukkah. Si ven que aquí está con más, podemos decir, estos confetis. Adentro, por ejemplo, aquí hay unas fruticas que penden de los hilos, ¿sí? Y es que la azúcar tenía que ser armada de una manera muy especial, como dice la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar un poco ese tema hoy, eh, pues hablándolo en lo que está nuestra santa convocación. Entonces vemos que, bueno, la primera vez en las escrituras, y vamos a pedirle el favor que nos remitamos a la Biblia, a lo que está escrito, donde podemos ver, eh, bueno, la primera vez donde podemos ver que está escrito ese término Sukkot en la Reina Valera es en el pasaje bíblico que está escrito ahí, Génesis 36, 17. Entonces, le pido el favor a Carito que nos busque Génesis 33, 17. Esta traducción que nosotros en la mayoría utilizamos acá es una traducción que se llama Reina Valera, eh, y precisamente esa traducción que se hace al español toca la palabra estrictamente como es en el hebreo. Génesis 33, 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sukkot, precisamente. Entonces vemos que la misma traducción de la Biblia no es que estemos utilizando palabras hebreas para celebrar la fiesta de los tabernáculos, sino por ejemplo vemos como la misma traducción reconoce la utilización del término Sukkot. Y está ahí que Jacob fue a Sukkot, un lugar, armó las tabernáculos y le llamó a ese lugar Sukkot, primeramente. Más adelante vemos ya en Levítico 23, 34 al 36 lo que es la obligación en sí misma, o mejor, la ley, la ordenanza de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, 34 al 36. ¿Quién lo tiene ya? ¿Kelita ya lo tiene? Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová, a nuestro Señor, nuestro Dios, por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida
al Altísimo. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a nuestro Dios en fiesta. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Listo. Entonces, de ahí lo que podemos rescatar en primera medida, por encima, por decirlo así, es que, bueno, la fiesta se celebra el día 15 o empieza a celebrarse el día 15 del mes séptimo. Obviamente sabemos que este es el mes 15, pero del calendario bíblico, ¿no? El mes séptimo del calendario bíblico, no el calendario que nosotros manejamos, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿sí? Que es un calendario, como ya lo sabemos, grecorromano y que por la tradición pues es el que utilizamos. No obstante, bíblicamente estamos en este momento en el mes séptimo del año y precisamente la fiesta comenzó el día 15 para terminar el día de mañana. Entonces, primero, el mes séptimo, el día 15. Son 7 días de fiesta. El primer día, entonces tendremos Santa Convocación, como ya lo hicimos, como así fue. Y el último día, o sea, el día de mañana sería también Santa Convocación. Entonces son 7 días y el último día sería el día octavo, es día de Santa Convocación. Entonces también tenemos, a ver, nuestro Dios no solamente nos dice que tenemos que celebrar la fiesta, Él también se toma el trabajo de decirnos cómo es que tenemos que armar este tabernáculo, esta cabaña, para poderle agradar a Él. Lo podemos encontrar también Levítico 23, un poquito más adelante, del 39 al 43. Y entonces ahí además de encontrar lo que es la ordenanza de cómo es o qué es lo que tiene que ser armado, cómo tiene que ser armado, los materiales del tabernáculo, nos dice para qué es que se celebra esta fiesta. Y ahí empezamos con la primera pauta. ¿Quién ya lo encontró? ¿La quita? El 39, ¿cierto? No sé si 30 al 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, ha- haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. ¿Sigo? Sí, el 42, 42 y 43. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor, vuestro Dios. Perfecto. Entonces, de ahí también que podemos desprender, aparte de los elementos que tendría que tener la SUCA, ¿sí? O el tabernáculo, hay otra cosa, es días de fiesta. Es decir, la gente, como hoy día también debíamos serlo, son días de mucha alegría, son días de fiesta. Por eso es que en el dibujito anterior encontramos los confetis en la SUCA. Son días completamente de fiesta, de alegría. Pero sí en la parte final de los versículos que hablamos, el 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de tierra de Egipto. Es decir, esa es como la primera pauta. Ahora, el cuestionamiento, ¿cuál es? ¿Para qué el Señor quisiera que nosotros le mostráramos a nuestros hijos y que nosotros también aprendiéramos que estuvimos viviendo en tabernáculos durante 40 años? Porque es que ahí está muy claro. Para que vuestros descendientes, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Es decir,
¿en qué nos podría a nosotros alimentar el hecho de saber que durante 40 años vivimos en cabañas portátiles en Israel? Tenemos otra pauta y también la respuesta obviamente en la palabra. Nos podemos dirigir, por favor, a Éxodo 25, del 1 al 2. El Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, Para mí, ofrenda. para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Listo. Ahora del 8 al 9. Más adelante. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. 9. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Listo, entonces vemos la primera finalidad de para qué es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y aprender y recordar que habitamos en Israel o en el desierto durante 40 años. La primera, ¿cuál puede ser? Que el Señor nuestro Dios habitó directamente con su pueblo. Entonces ahí dice en Éxodo 25, 1 y 12, 8, 9, toda la gente en Israel, todo el pueblo tenía que dar las ofrendas y el pueblo la dio de una manera muy alegre, dice la escritura. Entonces estas ofrendas eran hechas con el único motivo de hacerle un tabernáculo, otra vez una morada, una carpa, pero para nuestro Dios, para que Él habitara directamente con su pueblo. Lo primero es recordar que Él habitó con nosotros en el desierto, pero sigue más. Entonces, como todos sabemos, el tabernáculo es algo temporal, es decir, estos tabernáculos, los que en las carpitas donde vivía el pueblo y donde donde moraba nuestro Dios, donde habitaba, o sea, el tabernáculo grande, era portátil. Todos los días tenían que armarlo, desarmarlo y seguir andando. Y así, durante 40 años. Entonces, vemos también, por ejemplo, es decir, nuestro Dios, qué necesidad tenía de bajar o habitar en nosotros con un tabernáculo. Es decir, si el Señor nuestro Dios es el rey de todo lo que existe y Él lo creó, ¿qué necesidad tiene de que nosotros le hayamos construido un tabernáculo a Él? Dirijámonos por favor a Isaías 66 del 1 al 2. ...66 del 1 al 2. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de, de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? 2. Mi mano. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que Tiembla a mi que palabra. tiembla a mi palabra. Sí, entonces dice el Señor, él es el dueño de todo lo que existe en el universo. Es decir, ¿seremos nosotros los hombres capaces de edificarle una casa a Dios para que Él viva? O sea, tendremos nosotros la capacidad de encerrar a nuestro Dios en un lugar, en una casa, y Él nos lo está respondiendo ahí. El cielo es mi trono, Él vive en el trono. ¿Y el trono dónde queda? En el cielo. Y la tierra, el estrado de mis pies. O sea, él no tiene ninguna necesidad de bajar aquí a la tierra.
¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si yo vivo aquí, que este es el cielo, ¿cómo voy a ir a tener un lugar de reposo en la tierra? Por favor, dígame, dice el Señor en su palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla en mi palabra. La segunda, entonces ya vimos que la primera, él bajó de su trono para habitar con nosotros. La segunda, la humildad. Nuestro Dios, que es el rey de todo lo que existe, bajó de su trono en los cielos y se hizo con nosotros los hombres. En esa época, allá en el desierto con Israel. Entonces hasta ahí estamos claros en ese aspecto. Entonces, también podemos observar Deuteronomio 8:2, que el Señor, además de tener esa humildad de Él quiere que nosotros acojamos la humildad. Es decir, Él por medio de su ejemplo nos está dando la humildad que Él quiere que nosotros tengamos. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, la tercera razón por la que tenemos que hacer un tabernáculo. El Señor lo que quiere es que nosotros recordemos de dónde venimos, que también tengamos esa humildad que Él tuvo. Si Él tuvo la capacidad de bajarse del cielo, bajarse del cielo que es su trono, aquí a la tierra habitar con nosotros, también quiere que nosotros aprendamos de esa humildad. Es decir, no nos olvidemos que tuvimos que vivir en estas chocitas, o que el pueblo tuvo que vivir en esas chocitas durante su estadía en el desierto. Dice Deuteronomio 8, del 11 al 14, o sea, más adelantico donde les dije. Y esta es la parte más importante del punto sobre la humildad que estamos hablando. Es decir, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, primero, no se le olvide lo que le estoy ordenando, porque puede pasar una cosa y es el que sigue, el 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y el 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ojo con esto. Precisamente ese es, como les he venido diciendo, una de las finalidades de que simplemente armemos esta cabaña. No nos olvidemos de dónde nos sacó nuestro Dios. Muchas veces, como ya lo hemos dicho acá, se comete el pecado de la ingratitud. Nosotros los seres humanos somos así, es la naturaleza humana, pero es nuestro deber evitar ese tipo de situaciones. Es decir, se nos olvidan los milagros que nuestro Dios ha hecho por nosotros. A veces hasta pensamos que Dios no es capaz de hacer cosas más grandes o las mismas cosas que ya hizo. Otras veces, como dice la palabra, pensamos que en nuestras manos podemos hacer absolutamente todo, que porque le ha ido bien en un negocio, que porque en su trabajo está siendo prosperado, y se empieza a olvidar de quién es el que lo está prosperando en su negocio o en su trabajo. ¿Quién es? Nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos como tema fundamental de esta fiesta de los tabernáculos o del Sukkot, la humildad. No olvidar de dónde venimos. Bueno, entonces yo quería mostrarles también otros ejemplos de Sukkot, ¿sí? Entonces, en Israel, esta era una Sukkot un tabernáculo. La parte de adentro, si ven que aquí está representando unas fruticas y pues prácticamente muy parecido como la que tenemos acá. Pero aquí también hay mesitas, ¿sí? Qué pena. Bueno, aquí vemos unas mesitas, ¿cierto? Entonces, esta sukkah es de un hotel allá en Nazaret. Y precisamente pues no tiene más, solamente las mesitas, porque la gente o nosotros íbamos y podíamos comer dentro de la sukkah. Como ustedes vieron anteriormente, teníamos que hacer las actividades diarias, dormir, comer, o sea, recordar y habitar habitar en el sukkah es prácticamente como nosotros habitamos en una casa por estos días, habitemos en el tabernáculo. Entonces, ¿la costumbre cuál es? Habitar en la sukkah o en el tabernáculo. Por eso las mesitas y las sillas. La gente va a tomar sus alimentos.
Por ejemplo, esa ya es en el desierto, es una otra representación del tabernáculo. Y como he venido diciendo, entonces tiene las ramitas y todo como fue ordenado. Esta es en el desierto, así la celebran allá porque es por estatuto perpetuo. Este es otro ejemplo de Sukkot, por ejemplo. Esta es una portátil, o sea, es que de allá no se alcanza a ver. Al lado de aquí se ve el tabernáculo, es uno chiquitico, y entonces era portátil, cabe una personita, o sea, para ir cumpliendo con la fiesta del tabernáculo. Y este era jalado por una bicicleta. Esta la encontramos en Jerusalén. Una bici Sukkot, una bici tabernáculo. Así es. Por ejemplo, aquí, bueno, ahí no se alcanza a ver por el tablero, pero entonces ahí ven o se logra observar los apartamentos, ¿sí? Como los conjuntos o los edificios, por decirlo así. Y aquí en la parte de atrás, todo esto son tabernáculos. Entonces la gentecita sale ya no viven esos 7 días en el edificio o en su apartamento, sino que salen y habitan lo que es Sukkot. Obviamente la acera que pasa, esta es una de las calles principales de Jerusalén. Y acá es como el andén, por decirlo así. Y en el andén la gentecita hizo su Sukkot y ellos son los mismos del edificio. Pero entonces, hermanos, nosotros sabemos del estudio que hemos tenido acá que nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Se nos ha enseñado así por tradición, pero el nacimiento de él no fue el 25 de diciembre. También entendemos y lo que estudiamos, que él nació en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Durante estos días, en ese tiempo, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, cuando él nació. Eh, entonces, ¿cuál consideran ustedes que podría ser la SUKA más importante a nuestro juicio como cristianos? Se las voy a presentar. Bueno, por ese lado. Esa es la SUKA más importante. Es el pesebre, que algunos conocemos como el pesebre. ¿Sí? Y vamos a darle un poco más de contexto a este tema. ¿Por qué? Las fiestas están establecidas para ser celebradas por estatuto perpetuo. Estas fiestas que nosotros celebramos acá, entonces tenemos Pentecostés, primero tenemos la Pascua, los panes sin levadura, después la fiesta de las primicias, después viene el Pentecostés, después vienen las trompetas, el Yom Kippur o el perdón, y esta viene la de los tabernáculos. Pero es que cada fiesta el Señor la estableció para que nosotros preparemos nuestro corazón, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a entender por qué el Señor nos está mandando a celebrar, además de lo que explicamos, que hablamos de que recordemos que Él habitó con nosotros en el desierto, ¿cierto? Recordamos que el Señor es humilde y le agradan los humildes y quiere además que seamos humildes. Pero también, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació para la fiesta del Sukkot. Y miren la representada ahí, lo que a veces nosotros en diciembre para nosotros se nos enseñó que era un pesebre. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del término pesebre. Pesebre no es la chocita, que a veces nosotros pensamos eso. El pesebre lo que es un artefacto de madera en donde se introduce agua. Es un artefacto triangular y ahí se introduce el agüita. Y el pesebre es donde los animalitos llegan a tomar agua. ¿Sí? Obviamente no tenía agua porque no el niño se hubiera ahogado, pero lo pusieron ahí en el pesebre pues porque ahí fue donde lo colocaron, no porque él tampoco hubiera nacido en un pesebre. Nació y lo colocaron en el pesebre. Pero ojo, no quiere decir que él haya nacido quizá en un establo. Fue en un tabernáculo. Y aquí quiero hacer otra claridad. Resulta ser que existe también en la palabra de Dios, o antes, mejor miremos Lucas 2, del 8 al 11. Lucas 2, del 8 al 11. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Lucas 2, del 8 al 11. Había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, mire la parte inicial en el 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pues resulta ser que si esto hubiera pasado en diciembre, estaríamos en invierno. Y las ovejitas, si se sacan de noche en invierno, se mueren. Entonces no puede ser que un pastor sea tan irresponsable de sacar a sus ovejitas y velara en medio de semejante noche, porque es que el invierno en Israel es muy fuerte también, es muy helado. Entonces en semejante frío no podía haber sacado a sus ovejitas, ¿sí? Al contrario, para estas fechas tenemos la celebración, como hemos venido hablando, de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para estos días está terminando el verano en esa región. Y el verano, como es tan fuerte, también hace un calor muy fuerte, pues obviamente está cerca del desierto, ¿sí? Y terminando el verano, el clima no es que sea tan fuerte, pero no es un clima frío. Entonces, por ser esta, o sea, la fiesta de los tabernáculos, celebrada durante, o mejor, son las fiestas de otoño, por decirlo así, hay un mandato también en las escrituras, y es que la gente venga de todas las regiones y vayan a sus ciudades principales. Lo vemos, mire, Deuteronomio 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Dios, delante del Señor tu Dios, en el lugar en que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es decir, una de las fiestas de los tabernáculos daba la obligación al pueblo de que fueran a las ciudades. En esta pues está Belén, está Jerusalén, todas las ciudades del pueblo de Israel, incluso ese sería el reino de Judá, cuando los reinos estaban divididos. Pero el punto al que vamos con este es el siguiente. Primero, ya vimos que estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos. Segundo, por estatuto la gente tiene que venir a las ciudades a celebrarla. Son fiestas, son lugares, son días festivos. Entonces es una semana completa donde la gente está celebrando la fiesta, donde la gente está prácticamente de vacaciones, y el saludo entre la gente es Ag Sameach, o sea, felices fiestas. Son días de vacaciones, ¿sí? Es decir, en otras palabras, en los tiempos de Jesús, cuando Él nació, entonces, y ellos llegaron a la ciudad, en este caso alcanzaron a llegar, fue a Belén. Belén estaba llenísimo, llenísimo no solamente de gente celebrando la fiesta de los tabernáculos, sino de estos artefactos, sucas. Como ustedes pudieron ver ya en la Jerusalén moderna, también se hacen los sucot, pues en esa época también se hizo. Entonces Jerusalén y Belén obviamente estaba no solamente lleno de gente, sino lleno de tabernáculos. Y eso fue lo que sucedió para el tiempo de la venida del Mesías. Bueno, entonces retomando también esto por darle obviamente el cumplimiento de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo en esas fiestas que son las fiestas solemnes, pero también retomando, y vamos a retomar el punto en lo que nos decía en Éxodo 25:8. Y dice el Señor nuestro Dios, y lo dijo así al pueblo de Israel: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, aquí estamos recordando que el Señor, como ya lo hablamos antes, el Señor nuestro Dios nos ordenó hacer un tabernáculo para que Él descendiera y habitara con el pueblo de Israel durante 40 años. Él mismo descendió y estuvo con el pueblo. Así están las escrituras. Pero miremos el paralelo también con el nacimiento del Señor Jesús. ¿En dónde nació el Señor Jesús? ¿Dónde vino a habitar con el pueblo? En un tabernáculo, ¿sí?
Y es decir, viene más adelante en la confirmación, porque es que esto que estamos hablando fue Éxodo, pero más adelante viene la profecía de la venida del Mesías, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Entonces tenemos, ¿cuál es el significado bueno, el significado no, el entendimiento, si podría decírsele así en español, del nombre Emanuel? Dios con nosotros. Entonces nuevamente el Señor nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se hizo un tabernáculo y habitó entre nosotros. Esto lo podemos también ver en Juan del 1 al 14. Y dice, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Precisamente otra confirmación de que nuestro Señor, primero, nuestro Dios vino él mismo. Segundo, habitó entre nosotros, pero siendo más humilde todavía, como le había dicho en una oportunidad, se hizo hombre. Se hizo hombre para habitar entre nosotros los hombres y para padecer prácticamente como un hombre. Y, como ya lo dije y está en la escritura, habitó entre nosotros. Lo hizo durante 40 años en el desierto y lo repitió cuando cumplió su promesa en Isaías, que nació en Belén de una virgen, y unos le pusieron el nombre de Jesús de Nazaret, en hebreo, Yahshua. Y así tenemos también otra palabra profética, y dice, Zacarías 14, del 16 al 19. Zacarías 14, del 16 al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Exacto. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, ahí podemos encontrar lo que es la importancia, además de que es una orden, un estatuto perpetuo, hacer esta fiesta, es que es la profecía. El Señor va a venir precisamente cuando estemos celebrando nuestra fiesta de los tabernáculos. No sabemos en qué año, pero así está la profecía. Y está escrito, y la familia de Egipto que no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, el Señor lo que quiere es que nosotros celebremos la fiesta, no que lo hagamos perfecto, porque es que pues de aquí a que nos volvamos quizá arquitectos de cabañas será muy difícil, pero es lo que sí quiere es que tengamos la actitud de corazón de hacerlo, ¿sí? Finalmente, es importante recordar que el pueblo de Israel, como ya lo sabemos, varias veces estuvo cautivo con otros pueblos, precisamente por su desobediencia. El pueblo fue desobediente y entonces en medio de esas desobediencias, otros pueblos lo cogieron y se lo llevaron cautivo. Pero entonces nuestro Dios, en una de esas cautividades del pueblo, o sea, cuando estuvo preso, permitió que el pueblo volviera a Israel y reconstruyera Jerusalén. Jerusalén estaba destruida. Entonces vamos por favor
por favor a Nehemías 8, desde el 1, por favor. Y ahí, entonces, el contexto de Nehemías es que el pueblo vuelve de la cautividad, vuelve de la cautividad a Israel. Pero entonces, cuando ellos estaban allá en la cautividad, no conocían la palabra. Sabían que existía una palabra, pero no la conocían. Entonces, cuando ellos empiezan a volver y dicen, se dan cuenta, somos libres. Y aquí podemos ser libres en nuestra tierra. Entonces, empecemos a explorar también cuáles son los mandamientos que nosotros como pueblo libre teníamos antes de habernos, de que se nos llevara. Emprende la luz. Nehemías 8, desde el 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Espérate un segundo ahí. En la parte anterior del número 2 dice, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Este es el mes séptimo. ¿Y qué celebramos el primer día del mes séptimo? La fiesta de las trompetas. Entonces, cuando era el tiempo de celebrar la fiesta de las trompetas, pasó esto que estamos leyendo. Sigue. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Gilcias y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedais, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Así pues, Esdras, el libro, Así pues, Esdras, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y a los levitas, Jeshua, Baní, Serebías, Jazmín, Acub, Sabetai, Jobías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es un día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Sí? Sí, es un momento ahí. Entonces tenemos para recapitular que cuando llegaron a Jerusalén encontraron la ley y empezaron a leerla y a escuchar a todos los levitas, a los sacerdotes que le estaban leyendo la ley, ¿sí? Entonces ellos, en medio de escuchar esa ley, el pueblo se regocijó de escucharla y empezaron a llorar de alegría. Amén. Se postraron en tierra, en los andenes. ¿Por qué? Porque estaban emocionados de poder recibir su ley. Y entonces se dieron cuenta que era la fiesta de las trompetas, el primer mes del día séptimo. Entonces cogieron la gente, llegaron los importantes o los ancianos de la ley y se reunieron. Y leyendo nuevamente los escritos se dieron cuenta, uy, esta es la fiesta o estamos en tiempo de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Hermanos, esto es una enseñanza muy grande. Esto es un corazón arrepentido del pueblo. El pueblo fue a otros lugares, a otro reino, a adorar a esos dioses que no son verdaderos. ¿Cuántas veces nosotros también nos quedamos en esos dioses que no son verdaderos para nosotros? Ese dios del trabajo, los dioses que tiene la carne. Pero mire, el pueblo hoy conocía, bueno, en ese momento conoció en ese día que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos para Jehová su Dios. Y así lo hizo el pueblo y lo hizo de la mejor manera. Hermanos, esa es la invitación esta noche. Quizá nosotros antes no conocíamos esto de las fiestas solemnes. Para nosotros es algo entre comillas nuevo porque ya es la tercera vez que lo celebramos. Pero antes no lo hacíamos. Hoy ya lo conocemos. Y como les dije anteriormente, a nuestro Dios no le interesa que sea perfecto. A nuestro Dios le interesa es que estemos dispuestos de corazón a hacerle caso. Porque por medio de su palabra nos está anunciando muchas cosas. Pues tenemos también que nuestro Señor Jesucristo nació durante estas fiestas, la fiesta del tabernáculo. Y esta fiesta del tabernáculo también tiene un tinte de profecía. Como les expliqué anteriormente, la fiesta se celebra cuando se recoge la cosecha. Cuando la cosecha está lista, se celebra la fiesta. Es decir, cuando nosotros estemos listos, se nos llevará con nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, por favor, nos ponemos de pie y vamos a terminar nuestra asamblea de la misma manera. Papito del cielo, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por estos estatutos, esos mandatos que has traído, Señor. Papito del cielo, te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad de conocerlos, de conocer cosas que antes no sabíamos, Señor.